Ok, muy buenas noches. Mi nombre es Hamid Jiménez y estamos avanzando en el curso que se llama El llamado al ministerio. Esta es la clase número 10. El título de esta clase es la confirmación del llamado. Antes que nada, quiero una breve introducción acerca de lo que este título significa o lo que quiere decir. Y aunque en esta clase vamos a estar enfocados en el llamado a los pastores, a los ancianos, a los diáconos, es importante mencionar que todo creyente tenemos un llamado. Y el llamado de cada creyente se da en ámbitos diferentes. El llamado específico de los pastores, de los ancianos y de los diáconos se da con unas características especiales, diferentes a las que se da el llamado general del cuerpo del Señor. De hecho, tiene unos elementos especiales ese tipo de llamado. Una pregunta buena para nosotros podría ser, ¿y cómo sé cuál es mi llamado? ¿Cómo identifico yo mi llamado? Otra pregunta muy común es, ¿cómo sé cuál es mi propósito? Específicamente hablando de creyentes. Otro lo diría, ¿cómo sé para qué soy bueno en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo sabe usted su llamado? Hay varios elementos que a usted le dicen cuál es su llamado. Hoy vamos a estar hablando de unos elementos específicos que la Escritura nos muestra acerca de la confirmación del llamado. Y es así el título de la clase, la confirmación del llamado. ¿De qué manera se confirma el llamado? Y nuevamente, la intención de la clase está orientada al llamado de lo que se conoce como los oficiales de la iglesia, que son los pastores, los diáconos y los ancianos. Pero otra vez, todo creyente tiene un llamado. ¿Qué elementos puede tener usted como creyente regular para identificar su llamado? ¿Cuáles podrían ser esos elementos que le ayudarían a usted? Hay varios. Uno de ellos, por ejemplo, es su pasión, en lo que usted se siente útil, hábil haciéndolo, en lo que usted a través de su vida ha visto que Dios de alguna manera ha provisto para usted, a través de entrenamiento o simplemente los gustos que usted tiene por ciertas cosas o grupos de personas. Por ejemplo, mi esposa ora constantemente por las madres solteras. Yo no sé quién de ustedes ha orado esta semana por las madres solteras. Así que cada uno de ustedes va identificando, por ejemplo, a alguien le gusta o se siente muy cómodo orando más que otros. No que no debamos orar, pero por ejemplo hay personas que organizan un grupo de oración, promueven vigilias de oración, animan a los hermanos a orar. Usted, a través de esas inclinaciones naturales, usted va a ir identificando cuál es su llamado como creyente regular. Y otra forma de identificarlos a través de la invitación de los líderes de la iglesia para que usted participe de alguna manera o para que usted siga creciendo en su llamado. Aparte pues de que Dios hace ese llamado a usted. Hay otros elementos, de eso hablaremos después. Pero quiero preguntarles a ustedes, ¿qué imagen viene a su mente a manera de introducción? Estamos en este momento en la página 79 de sus materiales. Estábamos teniendo una conversación interesante para ustedes que nos escuchan en otro lado acerca de lo interesante de esta clase. Hay gente de Cuba, hay gente de Colombia, hay gente de Venezuela, de Argentina. Así que es una clase con una sin número de oportunidades para expresarlos, mucho más amena que estar trabajando con un solo grupo. Entonces la pregunta que para ustedes que tengo es, ¿qué pensamientos o qué imágenes vienen a ustedes? ¿Qué acciones, qué movimientos vienen a ustedes cuando usted escucha, cuando usted oye esta afirmación, la confirmación del llamado? ¿Qué piensa usted? ¿Qué viene a su mente cuando usted escucha eso? Que es necesaria, o cuando escucha esa frase, la confirmación del llamado.
¿Qué se le ocurre a usted? ¿Qué viene a su mente? ¿O qué sinónimos encuentra usted? ¿Qué otros sinónimos puede haber de eso? ¿O qué piensa usted cuando oye eso? La confirmación del llamado. Alguien que se anime. Les voy a decir qué viene a mi mente. Viene a mi mente la necesidad de otras personas fuera de mí. Que el llamado no puedo hacérmelo yo. La escritura, y vamos a estar trabajando la mayoría de versículos, hemos cogido para este asunto, vamos a usar principalmente la experiencia y la relación del apóstol Pablo con su discípulo y joven pastor Timoteo. No porque en otras partes de la escritura no hayan de este tipo de expresiones, pero en estas dos cartas del apóstol Pablo a Timoteo hay una abundancia de riqueza acerca de este tema que vamos a hablar, de la confirmación del llamado y lo que significa. En su comunicación, el apóstol Pablo usa varias veces no solo esto de la confirmación del llamado y cómo se hace, pero sinónimos. Son dos cartas muy cortas, muy fáciles de leer. Si usted las lee de corrido, las puede leer tranquilamente en 20 minutos, 15 minutos, y va a notar la explosión, la cantidad de términos parecidos que el apóstol usa hablando acerca de la confirmación del llamado. Por ejemplo, usted va a encontrar temas o afirmaciones como la siguiente, como la imposición de las manos, o como el encargo, y realmente son sinónimos el uno del otro. Vamos a ver cada una de esas cosas que significan, lo que implica, cómo se hace, quiénes lo hacen, por qué se hace, y una serie de respuestas a posibles preguntas vamos a ir teniendo en el curso de la clase. Entonces, como les dije, vamos a usar varias veces los comentarios y escritos del apóstol Pablo a su discípulo. Preguntas, por ejemplo, o qué viene a su mente cuando, ¿por qué es necesario hacer la confirmación del llamado? ¿Por qué necesita que a alguien se le confirme el llamado? ¿Qué urgencia hay de eso? ¿Cómo hacemos hoy un encargo? ¿Cómo hacemos hoy un llamado? Vamos a estar manejando, ustedes van a ver en los versículos que vamos a ir leyendo las dos expresiones: imposición de las manos, encargo, mandato, afirmación, enseñanza, que son básicamente sinónimos. Ok, entonces vayamos en sus materiales, por favor, a la página número 80. Espero que cada uno de ustedes tengan sus materiales, y quienes no tengan sus materiales ya saben que los pueden bajar sin problema. En la página web no solo va a encontrar el video, pero también la guía, y si no, de alguna manera háganos llegar información y le haremos llegar la guía a usted, esta y cualquier otra que necesite. Este es el primer punto, el punto A de nuestra clase. El título es el valor de la ordenación. Cuando la escritura habla de pastores, cuando la escritura habla de diáconos de la congregación, está hablando de un cuerpo, de un grupo de hermanos de fe maduros que sostienen mediante la oración, mediante la enseñanza, que sostienen mediante la comisión, esa es otra palabra que de pronto vamos a encontrar por acá, que sostienen mediante el mandato, mediante el encargo, el cuidado, sostienen la congregación. Ahora, en el valor de la ordenación, la pregunta que tenemos que hacernos acá es, ¿quién hace la ordenación? ¿Quién ordena? Y definitivamente tenemos que establecer algo. Si alguien hace la ordenación, debe ser alguien que por alguna razón está en mayor autoridad que el que es ordenado, que el que es enviado o al que se le hace el encargo. Entonces, la primera, ¿quién hace esa ordenación? Lo otro es, ¿a quiénes ordena Dios? ¿Cuáles son estas personas que Dios ordena? ¿A quiénes ordenó Jesús? Entendiendo como estas figuras de autoridad y figuras que nos dirigen.
¿Qué fue necesario? ¿Qué necesitaron esas personas para que fueran ordenadas? Antes de ser ordenadas. ¿Qué es lo que ustedes logran ver? ¿Qué consideran ustedes que estas personas necesitaron antes de ser ordenadas? Piensen en algo. Ok, caminaron con Jesucristo. Y recibieron las enseñanzas de Él. Recibieron las enseñanzas de Él. Fueron sus discípulos, aquellos que lo siguieron sus enseñanzas. Lo siguieron sus enseñanzas. Yo puse algo parecido. Necesitaban una identificación con Él. Entonces, la ordenación tiene este elemento interesantísimo. La ordenación tiene un elemento de asociación con el que me ordena, con el que me invita, con el que me hace el encargo. Y la ordenación no tiene nada que ver con que usted esté desordenado o desorganizado, ese no es el tema. La ordenación acá es un encargo que alguien nos hace, nos ordena para algo o nos encarga algo. Y tenía que ver con eso, con personas que de alguna manera se asociaron, estuvieron con, en un caso con Dios, en otro caso con Jesús. Y luego ellos son responsables de cuidar, de mantener eso que les acaban de entregar. La ordenación tiene ese otro elemento. No solo me asocio, pero la ordenación después me pone sobre mí la responsabilidad de llevar a cabo aquello para lo que yo fui ordenado. Entonces, ¿cuál es el valor de la ordenación? Ese es nuestro primer punto en la página 80. La intención de la ordenación es que quien es ordenado, nuevamente en este caso el pastor o el anciano o el diácono, sea animado, reciba ánimo especial. Ahora, ¿cómo recibe este ánimo? ¿Qué tipo de ánimo recibe él? ¿De qué manera el diácono o el anciano es animado? Bueno, a través de la iglesia, la iglesia le confirma a los hermanos, le dan la confirmación del llamado. Dios le hace el llamado a uno y los líderes, las personas mismas le dicen. Perfecto, eso es un elemento y vamos a tocar eso más adelante a través de la iglesia, a través de los otros hermanos. Y gracias por mencionar eso, porque lo que quiero que identifiquemos acá es que no es una persona sola la que se hace su propio llamado. El llamado involucra necesariamente a alguien con mayor autoridad que yo o quien va a ser ordenado. En otras palabras, alguien que sabe más que yo, alguien que entiende mejor que yo, alguien que reconoce las cosas mejor que yo. Y una vez esa persona, sea quien fuere, en este caso Jesús, después los hermanos de la iglesia, vamos a ir a ese punto que en las cartas queda muy claro eso, encargan a otra persona que de alguna manera identifican que ya puede ser animado, enviado, dirigido para ese encargo que le están haciendo. ¿Cuál es el valor entonces para que el ordenado o al que se le hace el encargo pueda seguir adelante, pueda seguir batallando, pueda seguir avanzando en su encargo? En este caso la Escritura llama algo la batalla del ministerio. La ordenación, el encargo, apunta en varias ocasiones o en la mayor parte del proceso hacia el pasado de la persona. Lo primero es que la ordenación busca o mira a la buena confesión. La comunidad de creyentes, como mencionaba Pedro, me ve, me observa. La comunidad de creyentes me acompaña. La comunidad de creyentes me expone ante ellos. Yo soy responsable del encargo. La comunidad de creyentes es los que me soportan, me acompañan, me observan.
Hablábamos antes de empezar la clase acerca de que hasta nuestro lenguaje cambia. Vamos a ver más adelante cómo mi buena confesión apunta incluso a mi lenguaje corporal. Ustedes van a encontrar en los evangelios y van a encontrar en las cartas acerca de personas que estaban saturados de información bíblica, pero su lenguaje corporal no hablaba de que ellos fueran personas con un llamado para el ministerio. Pero también van a encontrar ustedes en la escritura, tanto en los evangelios como en las cartas, personas que ustedes ven esa transformación, ven claridad. No es difícil observarlo. Entonces el llamado apunta, mira hacia mi pasado, mira hacia la buena confesión que yo he hecho de ese llamado que me han hecho a mí. Mira mi pasado, observa mi pasado. La comunidad de creyentes nos proyecta, vigila mi transformación, vigila mi cambio, vigila mi santificación. Y el llamado mira eso, observa eso. El llamado, de hecho, se sostiene en buena medida por eso. Como el Señor lo hizo, es mi marco de referencia para que yo empiece a dar testimonio o dar mi confesión de fe. Otro es que la ordenación o el encargo mira el pasado de cómo recibí el don, de qué manera yo recibí el don, de dónde lo recibí, de dónde yo fui llamado, de qué fui rescatado, de qué fui protegido, de qué fui defendido. El don, el encargo, el llamado no es algo que yo gane, no es algo que yo merezca, es algo que Dios, por la misericordia de Él, toma la decisión de hacerme. Y como decía alguien ahora, empieza a confirmarlo a través de otras personas. No es nada que usted y yo podamos hacer para ser incluidos en este llamado, en este propósito o en este encargo, sino que Dios lo hace. Dios ha querido ofrecerle a algunos. Quizá algunos de ustedes recuerden una afirmación de Jesús en uno de los evangelios, en el capítulo 15 de Juan. Dice algo interesante que a mí me consuela muchísimo, porque me defiende de una falsa práctica que nosotros como creyentes hemos tenido por años, y es acerca de la decisión nuestra de aceptar a Dios. Y Jesús nos aclara eso de una manera bien simple. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, fui yo quien los elegí a ustedes. Así que el llamado mira mi pasado, de cómo yo recibí el don, de dónde lo recibí. No es algo que yo me gané por la organización religiosa a la que pertenezco, o por lo buen niño que soy, o lo buen esposo que soy. Absolutamente, es algo que Él toma la decisión. Y eso hace el llamado. Mira eso, mira mi pasado para ver cómo me llegó. Ahora, ¿a través de quiénes es impartido ese llamado? Es otro de los puntos que vamos a estar hablando. Estamos todavía en página 80, no se preocupen. Bueno, el llamado lo recibo a través de el llamado mira mi pasado para ver y esta es una palabra un poquito interesante, a las profecías que se han hecho de mí, o de la persona que está siendo llamada, o a la persona que se le está haciendo el encargo. Y quiero solamente para mencionar, cuando hablamos en este caso específico de las profecías, no estamos hablando de nada misterioso, ni de nada oculto que se dijo de esa persona, sino son las afirmaciones que se hizo, o los encargos que se hicieron por los hermanos hacia esta persona. Lo que dijeron los ancianos y líderes que alguien mencionaba en la clase de esta persona, lo que estas personas observaron, lo que declararon que esta persona había de encargarse de, o que esta persona había de hacer.
Así que no es nada en las profecías que se hicieron, es la afirmación, lo que los hermanos, los líderes hicieron. Me recuerda a Dios hablando a través de ellos. El llamado me ayuda a mirar a mi futuro, a pensar en que quien me llamó a mí fue Dios. Usó unos hermanos, usó un grupo de hermanos, pero quien me llamó a mí fue Dios. Quien me habló a mí fue Dios. Quien me invitó a mí fue Dios. Y eso también me defiende, porque en cualquier momento puede darse, se ha dado, que alguno de los hermanos, por alguna razón, me defraude. O que yo defraude a uno de los hermanos. Bien, en ese caso lo que me sostiene a mí es eso. Yo entiendo que mi llamado no depende de ese hermano específico. Mi llamado depende de alguien mucho más grande que mi hermano o que este grupo de hermanos que me han hecho. Entonces el llamado hace eso, el llamado mira atrás para acordarme de lo que mis hermanos de fe han dicho de mí, lo que ellos me han encargado, lo que ellos me encargaron. Es la aprobación, es el apoyo, es la afirmación del cuerpo de ancianos, desde la Escritura afirmando. Y hay un pasaje que yo quiero que leamos. Aunque usted va a encontrar varias traducciones, este pasaje menciona de manera específica la participación de este grupo de ancianos y una acción específica, que es la que estamos intentando aclarar o mencionar en esta clase, es la ordenación y la imposición de las manos, o el encargo de los hermanos. Mire lo que dice este pasaje. Dice, no descuides, luego vamos a volver a mencionar este pasaje, pero quiero leerlo. Dice, no descuides el don espiritual que está en ti. Dice, que fue conferido por medio de la profecía. Mire cómo está, casi que es una redundancia, está afirmando y reafirmando el encargo que le ha hecho a este hermano. Entonces, no descuides el don espiritual que hay en ti, que fue conferido por medio de las profecías. Otra vez le dice, se te ha dicho, se te ha mencionado. Y nuevamente aquí tampoco profecías es algo misterioso ni oculto, sino son las afirmaciones de la Escritura para este hermano que está siendo encargado, que en este caso es Timoteo. Y dice, de las profecías, con la imposición de las manos del presbiterio. Ahora, cuando usted escuche esa figura con la imposición de las manos, usted necesariamente tiene que pensar en la participación de más de una persona en este evento. Y cuando usted ve esa palabra, de hecho en algunas de las versiones que ustedes van a encontrar, usted va a encontrar con la imposición de las manos de los ancianos. No eran viejitos, era un término que se usaba. Presbítero era un término que se usaba para mencionar a alguien que tenía, digámoslo de esta manera, algún rango de autoridad o de respeto en la comunidad. Ahora, cuando usted oye que eso fue impuesto a través de que ese don él lo recibió a través de las profecías y de la imposición de las manos, usted tiene que montar una figura donde aparecen más de una persona. En otras palabras, yo no puedo imponerme yo mismo las manos. Deben haber otras personas que me imponen las manos. Y la Escritura es bien clara quiénes deben hacerlo. Es un don espiritual, es un llamado espiritual, es un llamado que le pertenece al Señor. Es un llamado que Dios a través del Espíritu Santo me hace a mí. Me lo confirman los hermanos. Me lo confirman los líderes de la iglesia a través de lo que ellos me dicen que yo estoy inclinado, capacitado, entrenado, listo para hacer, y me imponen las manos en ese ambiente específico. Hay un episodio interesantísimo donde el mismo apóstol Pablo está en una situación de necesitan aclarar ciertas cosas, y ellos
vienen ante los demás hermanos, vienen ante aquellos que los habían enviado al ministerio antes, para preguntarles, tenemos confusión de esta situación específica. Eso está en Hechos capítulo 15. Quienes de ustedes quieran pueden leerlo. Es un caso bien interesante. Pero me gusta la dinámica de lo que está pasando. Ellos no están como ruedas sueltas haciendo su ministerio, sino que ellos están dependiendo de lo que antes ya la iglesia o los hermanos o los líderes le dijeron que ellos fueran a hacer. Y cuando no hubo mucha claridad acerca de lo que estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo, o hubo, digamos, entre dos o más personas discordancia, dijeron, ok, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no regresamos donde las personas que nos encargaron este oficio, que nos mandaron en este oficio, y les preguntamos bien a ver si estamos haciéndolo correctamente? Nuevamente esa dinámica nos pone a nosotros en un ambiente de seguridad, de protección, de que yo no estoy haciendo las cosas a mi manera, que nosotros somos muy dados a eso, a nosotros nos gusta reinterpretar lo que Dios nos manda, sobre todo en esta época donde usted está invitado a que usted no tiene que seguir ningún consejo externo, sino que usted decide adentro de usted qué es la verdad y usted decide cómo lo hace. ¿Cómo es que es la frase? Si le gusta a usted y no le hace daño, hágalo. Entonces cualquier persona interpreta. Este episodio me gusta mucho porque los hermanos están buscando dirección, buscando afirmar que no son ruedas sueltas independientes, sino que este es un cuerpo donde está ligado en mente, en corazón. Y dice que van al grupo de presbíteros o de ancianos que habían sido puestos por Dios y los dirigen. Y mencioné esto porque hoy hay una confusión bien interesante acerca de qué es ser parte de este ministerio, cómo yo me hago parte de este ministerio. Y la mayoría de creyentes, tristemente, yo me encuentro con esto en mi labor como pastor, con que los creyentes no se identifican casi con ningún cuerpo. No sienten sobre ellos la ayuda, la colaboración de un grupo de hermanos que los comisionen, que les encarguen el ministerio. Entonces usted fácilmente va a ver creyentes que no tienen congregación. Andan por toda la ciudad sin una congregación específica. Esta semana pasada tuve una conversación con una hermana que me preguntó acerca de eso. Bueno, ¿qué sentido tiene ser parte de la congregación, ser miembro de la congregación? Bueno, para nosotros es muy importante aclarar lo siguiente. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, y como parte del cuerpo de Cristo, Dios nos ha puesto en algún lugar específico, en este caso ustedes en esta ciudad, a ustedes en otras ciudades. Como parte de ese cuerpo, allí donde Dios lo ha puesto a usted, lo primero que usted debe hacer, así como si usted comprara un pez y lo primero que tiene que hacer con ese pez es ponerlo en la pecera, lo primero que usted tiene que hacer es buscar una congregación donde usted se haga parte de y participe en, se involucre, se ponga bajo el cuidado de estos otros hermanos. Les pregunte a estos otros hermanos, por simple protección para uno. No es sano que nosotros estemos sueltos. Lo que hace el llamado es que el llamado, la ordenación, nuestro llamado mira acerca de cómo y quién me ha invitado a mí a participar, quién me encargó a mí, quién me impuso las manos. Pero también la ordenación o el llamado mira hacia el futuro, me ubica a mí en mi caminar, en mi meta, hacia dónde me dirijo yo, cómo usted y yo estamos respondiendo, cómo yo como parte del cuerpo, que en el caso de los pastores, cómo usted hacia dónde está dirigiendo su vida. ¿Cuál es el objetivo que usted se ha trazado? ¿Hacia dónde quiere usted llegar? ¿Cuál es el punto?
en la conversación que tenía con este hermano acerca de cómo sé yo cuál es mi llamado, cómo sé yo cuál es mi parte en el ministerio, cómo averiguo yo. Quiero decirles algo, esta persona no es creyente. Entonces la conversación iba a girar un poco interesante. Y él me dio la oportunidad. Básicamente él me dijo, hay unos que son pastores, otros que son ingenieros, otros que son médicos, otros que son zapateros. Y esta persona es un artista. Ok, yo le dije básicamente, ¿cómo interpretas tú lo que tienes? ¿Cuánto te costó conseguir a ti tus habilidades artísticas? No, eso vino en mí. Eso estaba en mí. Simplemente yo he estudiado, las he mejorado y las he puesto a producir. Ok, si yo te dijera que yo sé cuál es el propósito para tu vida, ¿qué me responderías? Me dijo, yo sé lo que me vas a decir que conozca a Dios. Le dije, no. Vuelvo y te pregunto, si yo te dijera que yo sé cuál es el propósito de Dios para tu vida, ¿qué me responderías? Y dijo, ok, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? El propósito de Dios, el llamado de Dios, el encargo de Dios para nuestras vidas es que ustedes y yo exaltemos la fuente de donde viene lo que tenemos. Que ustedes y yo honremos a Dios con lo que usted y yo somos, sea ingeniero, zapatero o médico o pastor, en el caso de ustedes. Que su propósito hacia donde usted se dirige, hacia la esperanza que Él nos ha puesto, o sea que mientras ese día llega, mientras el Señor regresa, como lo ha prometido en la Escritura, su tarea, querido hermano, es honrar, exaltar ese nombre con lo que hace, con lo que dice, con lo que piensa. No es una tarea fácil. No vayan a pensar que yo ya lo estoy haciendo. Yo estoy en la misma lucha que ustedes. Yo estoy enfrentando todos los días el mismo desafío. Acompáñenme entonces, página 81, continuemos. Y vamos a desmenuzar un poquito cada uno de estos puntos, ¿les parece? Vamos a ir introduciendo un poquito más de carne en cada uno de estos puntos. Este es el punto B, página 81, y dice, el título de este punto es el valor animador de la ordenación. Estuvimos tratando de averiguar este término, y el término más que más aparece en la Escritura, el término tal vez más común y más fácil de manejar para nosotros, es el encargo. La ordenación es eso, es un encargo, es una invitación. Y la intención de ese encargo, el valor de esa ordenación, es darnos dirección, es proveer, es darnos evidencia, es ser acompañados. Es que ustedes y yo, o el pastor, el anciano, el diácono, tenga ánimo de lo que va a hacer, sienta entusiasmo, o se sienta respaldado, o se sienta acompañado. La ordenación se hace con el propósito de que el anciano, o el pastor, el diácono, persistan, permanezcan, perseveren, continúen en la batalla. La ordenación es como el respaldo que tanto el pastor como el anciano y el diácono tienen de este llamado que ellos han recibido, es de ese encargo. Quiero leer lo que ustedes tienen en sus guías y encuentran usted allí la definición en griego. Estamos tratando de buscar algunos paralelos para esta palabra, pero básicamente se refiere o hace mención el encargo que la Escritura hace, el llamado que la Escritura hace a los pastores, ancianos y diáconos. Es un llamado a una vocación, es una asignación, dice allí. Dice, hace referencia al encargo, al mandato. Y se refiere al llamado o a la asignación como paraclelías, si es que lo pronuncio. Es una instrucción, es una orden, es una enseñanza, es un mandato.
y se hace para referirse, o parece que está haciendo referencia tanto al llamado como a la exhortación de administrar el llamado. No es solo la orden que le dio, sino también la invitación o el mandato de que administre ese llamado, administre ese encargo que se le ha hecho a esa persona. Que lo administre de una manera celosa, responsable, cuidadosa. Como mencionamos al principio, todos tenemos diferentes llamados. Usted como creyente tiene un llamado. Ustedes como pastores tienen un llamado. Y parece que la afirmación acá, la invitación, la palabra, es un término que se usa con una conexión al campo militar. Es algo así como la misión a la que usted le ha entregado, comunica un sentido de urgencia, de que es para usted, es una asignación para usted, no para otra persona, y tiene un valor importantísimo. Es el encargo específico que se le está haciendo acá el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Acompáñeme leyendo. Veamos lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice: Timoteo, hijo mío, mire cómo aparece acá. Te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, ya apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Ahora vamos a volver a esa palabra porque esa palabra me llama mucho la atención. Dice: por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Y menciona incluso el apóstol allí algunos nombres. Mire lo serio, lo directo, lo público que es esta responsabilidad. Si usted no la va a llevar en cuenta, es muy posible que usted quede expuesto. El apóstol Pablo incluso aquí menciona a personas que por no hacerlo sufrieron consecuencias interesantes. Dice él: entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y básicamente usted en este mismo párrafo encuentra esta gran afirmación, este mandato, esta urgencia, esta seriedad de este encargo, y el efecto en unos, pero el efecto en otros también. Ahora, quiero llamar su atención al final del versículo, o en la mitad del versículo 19, donde dice: y mantengas la fe y una buena conciencia. Solo para hacer referencia a lo siguiente: nuestra conciencia desde nacimiento era mala, estaba contaminada. Pero por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, esa conciencia es restablecida, es restituida, es limpiada. Ahora, Timoteo, por la fe, tiene una conciencia buena. Ahora es consciente de algo muy diferente a lo que era antes. Y el apóstol Pablo está reafirmando: acuérdate de eso. Acuérdate de esto que ahora ya sabes por la fe, que ya entiendes por la fe. No es algo que tú hayas crecido, ni creído, ni ganado, ni producido por ti mismo. Es una información nueva. Es una verdad. Es la verdad, tenemos que decirlo de esa manera. Ahora, hace mención acerca de unos que no siguieron, que por no hacerle caso a su conciencia, lo que es por encima de lo que soy yo. Si usted es como yo, usted se va a dar cuenta, usted va a encontrar una lucha en su caminar cuando usted está haciendo algo, en cualquier situación, en cualquier campo. Si ustedes como pastores con mayores veras, van a encontrar que en algunas situaciones usted se encuentra luchando entre si hace eso o no lo hace. Esa es su conciencia renovada, transformada, hablando
acerca de hacia dónde dirigirse. Perdón, una pregunta. ¿La buena conciencia se pudiera referir a la sana doctrina? No necesariamente. La buena conciencia es la verdad de Dios implantada en nuestros corazones por la persona de Cristo en nuestras vidas. La transformación que Él ha hecho, la nueva vida que Él nos ha entregado. Eso que solo ustedes y yo podemos ver, solo los creyentes pueden ver. Eso que ustedes y yo sabemos que no podemos producir. Porque está basado en la palabra, ¿verdad? Porque si fuese la buena doctrina, por ejemplo, vamos a encontrar en la Escritura gente que eran expertos en la doctrina, pero en su aplicación eran pésimos. Y de hecho Pablo confiesa algo interesante. Pablo dice, yo había creído mi deber. Pablo estaba convencido que lo que estaba haciendo era bien. Él tenía toda la información clara, pero en su momento de aplicarla, su conciencia estaba torcida. Su conciencia estaba, vamos a decirlo de esta manera, contaminada por su tradición, por su cultura. Y consideró su deber hacer cosas en contra de las personas que no pensaban como él. Entonces, a menos que el concepto de sana doctrina en mi vida sea el concepto bíblico, transparente, compasivo, humilde, generoso, podríamos compararlo con eso. Pero si el concepto de buena conciencia con buena doctrina o sana doctrina tiene que ver con alguna inclinación o denominación u organización religiosa, mucho cuidado, porque ya eso está contaminado. De hecho, lo que él le está diciendo acá es a esa vida nueva, esa vida dice que mantengas la fe y la buena conciencia. Es algo que Dios ha producido por ti, Dios ha puesto en tu corazón ha sido abierto para que lo hagas. Mantén eso, persevera en eso. Y le dice, por no hacerlo, fulano y fulano se enfrentaron a una situación bien complicada. Por aquí hay una pregunta. Yo siempre, la forma que ha mirado la conciencia de Dios, que es como así el trono de juicio, que te aprueba, te desaprueba. Esa es mi forma de ver, tú sabes analizar las cosas. Ahora, para uno desarrollar una buena conciencia, ¿verdad? Uno tiene que tener una base de la palabra, si no, ¿cómo la vamos a desarrollar? Ese es el punto que... Okay. Porque eso te aprueba, te desaprueba. La presencia del Espíritu de Dios usa la conciencia, te deja saber, oye, mira, ese no es el camino correcto, vaya a coger. Pero si yo no tengo una base de la palabra, yo no puedo dirigir mi conciencia a que haga lo correcto. Por naturaleza, está inclinado a la vida pasada. Y es interesante porque fíjate que siempre que a uno le hablan de eso, uno tiende, uno tiende a pensar en lo que uno tiene que hacer. Hay una historia que me llama mucho la atención. Una vez un hombre en Europa fue arrestado y su sentencia fue seria, 33 años, y solo le entregaron un libro para que leyera, y fue una Biblia. Y esta persona se metió y leyó en la Escritura por 33 años. Averiguó cuántos libros hay, es fácil, cuántos versículos hay, cuántas letras J hay en la Biblia. ¿Cuál es la letra que está en la exacta mitad de la Biblia? ¿Cuál de los versículos de la Biblia tiene todas las vocales? ¿Cuántas H's hay? Averiguó todo lo que ve en la Escritura, pero no encontró al personaje central de la Escritura. Es muy posible que nosotros vayamos a ese punto donde yo tengo que producir algo para que el Espíritu obre en mí. Lo que la Escritura nos dice es que yo no puedo. Yo no puedo producir nada de mí mismo a menos que Él produzca vida en mí. Y después que Él produce vida en mí, después que Él me llama, es que yo empiezo a interesarme. Esto empieza a cobrar el valor correcto para mí. El llamado que Él me hace empieza a caminar en la dirección correcta. Otra vez, usemos el mismo caso del apóstol Pablo. Es un momento donde su corazón es abierto para que él vea con claridad a su Señor. Hasta ahí él pensaba que él necesitaba hacer algo para Dios. Y el llamado es exactamente lo contrario, el encargo es exactamente lo contrario. No es nada de lo que usted y yo podamos hacer para Dios, es lo que Él ha hecho para nosotros.
Pero ustedes y yo vamos a estar con esa lucha. ¿Qué puedo hacer por él? ¿Recuerdan esas preguntas? Señor, ¿qué puedo hacer para heredar? Tú no puedes hacer nada para heredar. Si tienes que heredar es que es algo que no es tuyo. Te lo van a dar. No puedes hacer nada. No hay cómo ganárselo. Yo tengo que esperar que por la misericordia, por la gracia de Él, por el amor de Él, Él abra mi corazón a estas cosas. Y la presencia de ustedes habla de que de alguna manera sus corazones están siendo o han sido abiertos a este encargo, a este llamado que Él les ha hecho. Pero no es nada que nosotros podamos producir de nosotros o generar de nuestro corazón. Ok, nosotros colaboramos con la presencia del Espíritu que está en nosotros. Eso es lo que... Vaya, yo estoy consciente que, vaya, cuando Cristo yo lo confesé, Él es la resurrección y la vida, me impartió esa vida, un deseo nuevo. Pero hay una colaboración con el Espíritu. Dios y su palabra una. Sus palabras son Espíritu, ¿verdad? Y yo creo que vaya, la recibimos por medio de la palabra, ¿no? Colaboro con la palabra. Ok, muchas gracias. Sí, Señor. Y tú pones el orden correcto. Solo que mantengamos el orden correcto, por favor. Acuérdese, lo que la Escritura dice es que ustedes y yo estábamos muertos. Entonces ese es el orden correcto. Yo no puedo colaborar con Dios a menos que Dios me dé vida. Y si Dios me da vida, no soy yo el que estoy colaborando con Dios. Es que Dios me dio la vida a mí. Es que Dios me dio el privilegio de poder participar con Él en su llamado. ¿Sí me explico? Ese es el orden correcto. Yo recibo de Él la vida, la comprensión, la luz para poder hacer esto que Él me encarga. No es al contrario. No es que yo me gano una posición, entonces Él me ve como que, oh, lo estás haciendo muy bien, ven para acá. No tiene que nada que ver. No, es que vaya, ahora estoy analizando, cuando uno, vaya, una persona cuando está muerta, espiritualmente, por naturaleza, uno está inclinado al mal. Vaya, un muerto no puede hacer nada por sí mismo, excepto que reciba la vida. Esa es la forma que yo lo analizo. Exacto. Si Dios no le imparte su vida, es imposible. Imposible. Vaya, que esos deseos sean establecidos en nosotros, por medio de su presencia misma. Entonces nuestro llamado es algo que nosotros no producimos, algo que Él nos ofrece, que Él nos hace y que Él nos confirma a través de esto, a través de este encargo que estos hermanos nos hacen, a través de esto que más adelante vamos a hablar, de este ejercicio de la imposición de manos o de este ejercicio de la comisión que estos. Pero gracias, es cierto, esa es la idea que queremos resaltar. Dice así, es la urgencia de entender el contexto. Pablo está haciendo acá referencia a que están proliferando enseñanzas falsas y manda a Timoteo algo interesante. He encontrado varios pasajes donde el apóstol, después de identificar quienes están, y son muy sutiles, muchachos, quiero decirles, esto es muy peligroso, es muy sutil, es muy fácil que usted y yo estemos presumiendo de poder aportarle a Dios algo en este proceso. Usted y yo no le podemos aportar a Él nada. Él nos ha aportado a nosotros todo. Usted y yo hemos sido invitados y hemos sido comisionados porque Él quiso. No es nada que usted y yo podamos hacer. Es después que Él lo hace que usted y yo empezamos a poder hacerlo. Y en esa condición ustedes y yo podemos con humildad, con gran temor y temblor, cumplir nuestro llamado, entendiendo lo que hemos venido, o por lo menos procurar nuestro llamado, entendiendo nuestra confesión de fe. La confesión mía de fe, suya de fe, ha de ser: yo fui rescatado de un sitio donde no podía ser rescatado por nadie más que por mi divino Salvador, quien me dio vida y quien me pone, porque a Él le provocó, porque Él quiso, no que yo lo haya logrado, en una posición, me invita a través de los hermanos, a través de toda esta exposición que el apóstol hace, a través de este cuerpo, me invita a participar, o digámoslo como la Escritura lo plantea, me encarga algo. En este caso a ustedes, pastores, una congregación,
pero a los demás creyentes le encarga la responsabilidad de honrarlo con lo que usted es, en lo que usted hace en el lugar donde lo ha puesto. Entonces el apóstol, viendo estos falsos maestros, insiste a su discípulo que no se mantenga en una posición neutral, que reaccione. A pesar de que este es un joven, es un muchacho influenciable, al que cualquier persona con muchísima información podía apabullarlo con su mucho conocimiento de cualquier tema, Pablo le insiste, tienes que asumir una posición. Sí, Pedro. Y el apóstol Pablo recuerda a Timoteo que desde la niñez ha sido instruido en las escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para Sí, Señor. poder enseñar y corregir, a fin que sea instruido por ellos. Es decir, otra parte que, aparte del llamado que Dios nos hace, el rescate, entonces nos da esas instrucciones. Amén. Que dependamos de la palabra de Él. Muchas gracias, y gracias por mencionarlo, porque inclusive el apóstol hace mención de la participación. Fíjense allí, por ejemplo, el llamado, siendo que Timoteo era un joven pastor, ese es un llamado especial del que hemos estado hablando, pero escuchen ustedes cuando la Escritura y cuando el apóstol le habla a él, le habla acerca del llamado de su mamá y de su abuela. ¿Cuál identifican ustedes que era el llamado, o cómo cumplieron, vamos a decirlo de esta manera, el llamado de estos dos creyentes regulares, la mamá y la abuela de Timoteo? Ellos no eran pastores de la iglesia. El encargo que se le hace a Timoteo es diferente. Pero ¿cómo ven ustedes? ¿Cuál fue el encargo que ellas cumplieron? Ellas lo instruyeron a él en la palabra, lo enseñaron de quién debía depender de él. ¿Sí ven ustedes la dinámica? Ahora, ¿qué nos ha enseñado la mayoría de cultura a nosotros? Por ejemplo, nos enseñan que nosotros dependemos del grupo religioso al que pertenecemos. Entonces, bautistas no se juntan con presbiterianos y metodistas no se juntan con no sé qué. Y tenemos esa lucha. Ahora, la propuesta de allí es bien diferente. Es depender el encargo, la asignación, la afirmación que el Señor me hace. Y eso me protege tremendamente de malos entendidos y de malas actitudes hacia otros hermanos que Dios cruce en mi camino. El apóstol le dice con toda claridad, mantenga una posición firme. Va a haber gente que se va a cruzar en esa dirección. Por favor, mantenga una posición firme. Básicamente lo que le está diciendo es que el lenguaje verbal y corporal sean el mismo. No es solo decir que yo soy creyente, es que mi conducta, que mi forma de vida muestre en lo que creo. ¿Ok? Es la coherencia entre lo que digo y lo que muestro.